Cordial saludo. Continuando con la ponencia, debido al límite de tiempo de la aplicación que estoy utilizando, volveré a iniciar con la teoría del desarrollo y subdesarrollo. Principales autores: André Gurdon Frank, creador colaborador de la Herencia Alemania, 1929. Estas teorías se enfocan en el análisis histórico y estructural de las economías de los territorios latinoamericanos y las repercusiones que tuvieron en ellas el capital comercial. Los diversos tipos de su economía dependen de cada sector existente y de sus formas de vinculación con el sistema económico nacional en expansión. Zunkel y Paz, 1990. En este sentido, el de economías hacia afuera generan una deserción en contraposición con las economías generadas hacia adentro, lo que en un final conduce a que los países externos al continente tengan mayores ingresos y el nuestro más pobre económicamente, en tanto que nuestra deuda incrementa, convirtiéndonos en territorios subdesarrollados en subordinación con los desarrollados. Por otro lado, los índices de desempleo, los bajos niveles de ingreso, inestabilidad y el atraso tecnológico generados por la baja gama de industrialización se reflejado en la estructura económica, políticas y sociales de cada territorio latinoamericano. Esta teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL, de hecho, su estudio se vio enfocado en su análisis estructural a nivel continental. Se contrapone además con los realizados a través de centro-periferia y la posición de nuestro continente en este. Sin embargo, cabe destacar que en los últimos años se han visto pequeños avances en el sector industrial, en parte debido a la migración de unidades de zonas rurales a urbanas, planchamiento de la mano de obra y obtención de maquinaria, dando mayor eje de producción a nivel interno y en parte externamente. Aquí se muestra al señor André Gurdon Frank, mencionado como uno de los principales autores de esta teoría, y Latinoamérica en continuación con su desarrollo. Teoría de la revolución. Principales autores: Joaquín Fabuco, fiel partidario del liberalismo y social de cátedra, en oposición a la esclavitud 1849. Luis Eduardo Merlino, Brasil 1948, y Luis Enrique Pujals, Argentina 1941, militantes trotskistas, miembros de la Cuarta Nacional, muertos en el combate por la Revolución Socialista Latinoamericana y Mundial. Ernesto Guevara, Argentina 1900, otro principal representante de esta teoría. Esta teoría se plantea para dar a conocer los hechos y el por qué se presentaron revoluciones o revueltas en el continente, entre las cuatro principales revoluciones. Primero, la revolución al inicio del siglo XX, en 1900. El campesinado y los sectores rurales del sur y del norte tuvieron un rol protagónico. Entre las modificaciones introducidas en el régimen revolucionario adquiere gran relevancia la enormación del poder de los terratenientes y la distribución de la tierra en favor de los subsectores subalternos del agro. Sin embargo, como resulta de esta abigarrada multiplicidad sociales principiantes, fueron los sectores medios y empresariales quienes se hicieron del control del Estado. La segunda revolución fue la boliviana de 1952. En esta, los obreros mineros derrotaron en la ciudad de La Paz al ejército boliviano. Sin embargo, esta revolución no fue protagonizada únicamente por la clase obrera, sino la resultante de unas clases sociales que incluyó a sectores medios urbanos, ligados políticamente por el movimiento nacionalista revolucionario y liderado por Víctor Paz Estenssoro. Como resultante del triunfo revolucionario, durante los años posteriores a la revolución se instauró un cogobierno entre el Movimiento Nacional Revolucionario y la Central Obrera Boliviana, conducida por los mineros, pero rápidamente en el tercer actor social, el campesinado. Poco a poco, este irá haciendo su propia y silenciosa revolución social.
Entre 1952 y el 56, desde el nuevo Estado revolucionario, se realizaron transformaciones como la el sufragio universal y la nacionalización de las principales industrias del país. Estas y otras políticas implementadas por el gobierno de la Revolución cambiaron abruptamente a la heterogénea sociedad bolivariana. Tercera Revolución cubana. A principios del año 1959, el ejército rebelde, una guerrilla argentina comandada por los hermanos Fidel y Raúl Castro, Argentino Che Guevara y Camilo Cienfuegos, derrotó a las fuerzas estatales, comandadas por el dictador Fulgencio Batista. Bajo el gobierno de la Revolución, se pusieron en marcha una serie de medidas con enormes implicaciones sociales y políticas: reforma agraria, nacionalización de empresas estadounidenses presentes en la isla y campañas masivas de alfabetización, entre otras. Recientes eventos y cuestionamientos realizados por los Estados Unidos a comienzos de la década de 1960, la Revolución cubana respondió profundizándose y a un carácter declaradamente trista, que con los cambios históricos perdura hasta el presente. Última, la Revolución nicaragüense en la década de 1970. El histórico triunfo revolucionario del movimiento guerrillero Frente Sandinista de Liberación en 1979, que derrocó al dictador Somoza, para poner fin a la impunidad violencia política abierta en la década de 1920. Rápidamente se puso en marcha un movimiento contrarrevolucionario como los contranicaragüenses, grupos armados financiados por el gobierno de Ronald Reagan. Esta fue la guerra revolucionaria ahora con el sandinismo, movimiento político nicaragüense basado en las ideas de Augusto Cerza Sandino, guerrillero nicaragüense que lideró un movimiento revolucionario contra las acciones imperialistas de Estados Unidos de América. En el gobierno atentó contra la profundidad de la propia revolución. Sin embargo, el gobierno de la revolución logró impulsar importantes medidas políticas como las campañas de alfabetización, las expropiaciones y las dotaciones de tierras para campesinos pobres y la revolución del sistema político. Sistema político. Estos acontecimientos fueron retomados de Revolución en América en el siglo XX, especial de historia. Aquí podemos observar en la primera fotografía al señor Gustavo Guevara, representante de la revolución, y en la segunda podemos observar una fotografía de una de estas revoluciones y donde nos podemos imaginar pues cómo se daban este tipo de sucesos en la antigüedad. Teoría del poder. El principal de esta teoría, el señor Aníbal Quijano, quien la colonialidad del poder, más o menos en los años 90. Perú, 1928. El patrón de nación entre los colonizadores y los otros fue organizado y establecido sobre la base de la idea de raza. Los otros en este pues a territorios europeos tomaron dominación sobre todo nuestro continente latinoamericano. Es así como las líneas latinoamericanas y nuestra general demarca las prácticas hegemónicas y eurocéntricas adoptadas por los individuos, sirviéndose de culturas ajenas por cuestiones de obligación o decisión. Nuestra identidad tiene bases europeas, a pesar de nuestros deseos por ser auténticos en intentos de reoriginalización ideológica y sociocultural. El capitalismo supremo nos limita a medida.
seguimos siendo subordinados y dependientes a naciones que no son las nuestras, haciendo para ellos más fácil el etnocentrismo y las dictaduras sobre nosotros. Esta teoría y Quijano nos plantea la decolonización previa en su momento de independencia y autopoder, lo cual nos viste en las posibilidades de un futuro totalmente independiente y autónomo frente a la globalización potencial. En las imágenes de esta teoría y una imagen que da cuenta de la realidad de la decolonialidad que sufrimos en un pasado por estos hechos colonialistas. Teoría de la subalternidad. Esta teoría, el principal autor es Antonio Gramsci, Italia, 1891. Esta teoría surge como una alternativa a los estudios postcoloniales. La subalternidad hace alusión a los marginados en América Latina después de la colonización, tales como indígenas, mestizos y las diferentes etnias que conforman nuestro territorio. En este marco, las subjetividades hacen presentes frente a las formas de concebir las relaciones mediante amplios debates acerca de esta teoría. Los textos de los estilos subalternos revelan la aplicación de la historia india de las tendencias en historia que se había diseminado ampliamente durante la década de 1970 bajo el influjo de historias sociales. La historia moderna de la India. Es un desarrollo relativamente reciente de la investigación y el debate en las universidades, principalmente en la India, de los Estados Unidos y Australia, después de que terminó el dominio imperial británico en agosto de 1947 al 2010. En el periodo de dependencia, la subalternidad en la mayor parte de las poblaciones latinoamericanas. De allí el de personas independencia se dieron incansables guerras y revoluciones, furia por parte de las partes. Estas controversias aún son latentes en las formas de pensamiento, provocan grados de idealista y económicos. Antonio Gramsci, que es alternidad en un contexto teórico. Esta teoría está basada también podemos observar en una representación a la subalternidad y dominación que se daba sobre los pueblos aborígenes de nuestro territorio. Los estudios culturales. Algunos principales autores de estas corrientes son Edward Hall, Jamaica 1932, reconocido como el padre de esta teoría; Richard Hall, Inglaterra 1918, fundador de esta teoría, 1964, Raymond Williams, 1921, y Edward Thompson, Reino Unido, 1900. Inglaterra y el Reino Unido se clasifican como estados hegemónicos frente a esta corriente, pues en un primer momento se planteó allí. En América Latina ya se daban discusiones acerca de temas asociados a la identidad nacional y étnica, el papel de los intelectuales y la relación entre política y cultura. Condicionan el estudio de la cultura en el territorio latinoamericano. Durante los años 1990 surgió en medio del liberal, tuvo lugar un trabajo transdisciplinario y un largo debate sobre entre globalización, poscolonialidad y latinoamericanidad. Se inauguró la perspectiva de una discusión más sobre el lugar del pensamiento latinoamericano ante el fenómeno de la globalización. Este compilado se encuentra en el libro Teorías sin disciplinas, Latinoamericanismo, Poscolonialidad y Globalización en debate, reinada por Santiago Castro Gómez y Eduardo Mendieta, 1998, Crespo, 2017. Esta
contiene una dimensión interdisciplinaria y del sujeto como tal.